Buenos días, quisiera saber si se está viendo la proyección, por favor, si se está viendo la presentación. Sí, se ve, doctor. Sí, se ve, doctor. Perfecto, muy bien. Para fines de asistencia, en la última sesión, antes de terminar la clase, les voy a pedir que activen su camarita, pero eso lo vamos a hacer al final, ¿ya? Porque con las cámaras activadas también es más pesada la conexión, así que no lo vamos a hacer ahora, pero antes de finalizar la clase tomamos la asistencia de ese modo. Muy bien. La anterior vez habíamos quedado en esto del sistema linfático que forma parte del aparato circulatorio, aunque en realidad es otro sistema, ¿no? Como lo vamos a ver al llevar el sistema inmunológico, que es la última parte de este hito. Unos avisos antes, ¿no? De la clase pertinentes. Esta semana tenemos la evaluación, me imagino que les ha llegado el comunicado. Eh, la verdad a mí me ha llegado recién ayer, entonces también un poco por sorpresa, yo sabía que teníamos que evaluar antes del 19, pero me ha tomado un poco sorpresivamente, por las dificultades que ha habido en hacer la plataforma y todo lo demás. Así que yo creo que vamos a cumplir el cronograma, ¿no? Que el 16 tenemos la evaluación, pero lo vamos a hacer por la plataforma únicamente y todo el material tiene que estar subido ya para ese entonces de todas las clases. Y les voy a dar instructivos esa mañana, ¿no? O sea, la siguiente clase a las 7:30 vamos a tener una breve reunión de instructivos y el plazo para que puedan llenar, digamos, yo creo que va a ser mediante cuestionarios eh, o un cuestionario únicamente de todo lo que hemos avanzado, aunque cada clase va a tener como un cuestionario, pero va a ser como una especie de trabajo práctico y la evaluación a la que me refiero, que tenemos que hacer el 16, va a ser de todos los temas que hemos avanzado, va a ser mediante la plataforma, vamos a tener una breve reunión ese día en la mañana para darles instructivos, ¿ya? El plazo de la entrega, digamos, de la evaluación, lo voy a prolongar lo más que pueda, probablemente hasta más de mediodía o algo más, porque es una evaluación, digamos, atemporal, ¿no? No es necesariamente en el tiempo de clase, dada la circunstancia que siempre hay dificultades de conexión y todo lo demás, así que se les va a dar tiempo por demás por ese motivo. Más instructivos o más comentarios los vamos a hacer al final de esta clase, ¿no? Y también absolver preguntas. Muy bien. Sistema linfático. Entonces decía, el sistema linfático es aquel que se va a encargar de drenar un remanente del sistema venoso. De hecho, que lo que queda de la irrigación del líquido intersticial, porque una parte se distribuye en el líquido intersticial, como podemos ver aquí en la imagen del superior izquierda. Entonces una parte de lo que se filtra a este líquido va a recogerlo los vasos linfáticos, lo hacen por capilaridad, no hay aquí ningún corazón ni bomba que les haga presión, pero mediante las paredes tan delgadas que son de los vasos linfáticos, más sumado su sistema de válvulas, permite que este remanente o este líquido que forma parte del tercer espacio o líquido intersticial, se vaya drenando, se convierte en linfa, que es muy parecido al plasma, de hecho, ¿no? Lo único que no tiene células, formas celulares para nada, y ingresa en los ganglios linfáticos, que habíamos dicho que los vamos a estudiar con más detalle en el sistema respectivo. Y después tenemos de que una vez que pasa o atraviesan estos ganglios linfáticos, van a seguir su curso esta linfa a través del hilio o parte cóncava, digamos, de estos ganglios, ¿no? Dentro de estos existe un gran número de macrófagos y de linfocitos
que van a hacer una suerte de filtrado, ¿no? Sobre todo que va a vigilar la parte que esté libre de microorganismos, por eso se encuentran ahí. Y de hecho es muy importante para el desarrollo de estos linfocitos y macrófagos que tienen aquí como una segunda capacitación o especialización eh, que se realiza después de la que han hecho en el timo, ¿no? Pero bueno, vamos a llevar los detalles respectivos en el sistema inmunológico, ¿no? Muy bien. Por ahora habíamos dicho vamos a abarcar la aorta y sus ramas, la parte anatómica, la descripción. En el libro bueno, que tengo que subir el capítulo respectivo, lo voy a hacer después de la clase, apenas terminemos, de aparato circulatorio y vasos sanguíneos en el libro en el Tórtora que estamos tomando como texto base. Hay una parte descriptiva, ¿no? Más que todo, la primera parte del texto se refiere a la funcionalidad y al manejo de la presión arterial, ¿no? A la parte fisiológica. Entonces, como hemos dicho, nosotros vamos a hacer un poco al revés del texto. Primero vamos a llevar la parte descriptiva, de anatomía descriptiva, y luego vamos a dar esa connotación de la parte fisiológica, ¿no? Una explicación, por creerlo más conveniente. Ahí en el libro está al revés, ¿no? Primero describe la parte fisiológica y al final hay un resumen de la parte descriptiva, ¿no? De todos modos, ese sigue siendo el texto en que nos vamos a basar y las descripciones anatómicas que vamos a recoger van a ser básicamente de ese libro, ¿no? Puede ampliarse un poco la información con otros textos más amplios, ¿no? De anatomía descriptiva como el Latarrier o el Rubier, pero vamos a darlo solo como textos de consulta. Muy bien. Aorta y sus ramas. Tenemos que empezar por el principio, ¿no? Muchos se preguntan qué significa aorta. El origen es interesante. Había dicho que la mayoría de las arterias en tiempos de que se disponía pocos medios para la disección y bueno, no se hacía de hecho vivisecciones o no se diseccionaba animales vivos en los que se viera cómo circulaba la sangre. Se pensaba, ¿no? Como en los cadáveres solo se veía aire o espacio vacío en las arterias, de que estas conducían el aire, ¿no? Ahora sabemos que no, pero en ese tiempo dos de los sabios y científicos, también filósofos griegos de esa época, Hipócrates, el padre de la medicina en una primera instancia, ya veían este gran vaso, ¿no? Y usaban esta palabra en griego, aorti, ¿no? Que significa yo elevo, aunque la traducción más contextual sería que yo doy aire, ¿no? Más o menos algo así significa este vocablo griego, aorti. Y Hipócrates lo usaba para referirse incluso a los bronquios más que todo, más que a la aorta misma, ¿no? Posteriormente, años después, Aristóteles, que también era otro sabio que escribía acerca de muchos campos, aparte de ser filósofo, sabría describir también a los bronquios como aortas, pero sin embargo al gran vaso que, que denominamos actualmente como aorta, él es el que empezó a nominarla también como ese nombre, y se nota, ¿no? Que para ellos era lo mismo, o sea que los bronquios y la aorta tendrían alguna conexión, ¿no? Aunque no podían demostrarla ese rato, pero ellos pensaban que tenía que ver más estos vasos con la conducción de aire que con la conducción de sangre, ¿no? Entonces aorta viene del griego aorti, que significa yo elevo o yo aireo o yo doy aire, más o menos. Pero ahora sabemos en la actualidad que principalmente conduce sangre, ¿no? No conduce para nada ningún tipo de aire o de oxígeno, ¿no? Eso solo queda en los bronquios y en las vías denominadas aéreas, ¿no? Muy bien. Es una de las arterias más grandes, algo habíamos adelantado también en la anterior clase. Tiene un diámetro de 2 a 3 centímetros. De hecho que es un vaso muy protegido, no se encuentra bastante en la profundidad como vamos a verlo
en las tomas de piezas cadavéricas. Y como pueden ver en la diapositiva, tiene 2 a 3 centímetros de diámetro, un grosor bastante grande, más o menos como una pulgada y algo más, exactamente como una cañería. Lo que hace que, si bien es una arteria que no está expuesta superficialmente a lesiones, tiene muchas estructuras para protegerlo, para defenderla, no está superficial. Pero cualquier enfermedad, ¿no? Que se le llama disecciones de aorta, causadas principalmente por aneurisma. El aneurisma es una enfermedad que puede adelgazar los vasos sanguíneos, y la disección significaría que se corta o se rompe la pared del vaso, y en ese momento obviamente la muerte va a ser súbita, ¿no? Si por mala suerte una persona arrastrara muchos años un aneurisma de aorta, y puede en cualquier momento, con una breve elevación de la presión arterial, puede disecarse y el paciente va a morir inmediatamente, ¿no? Se necesitaría un buen diagnóstico y un buen pronóstico para evitar ese cuadro respectivo, ¿no? Por las grandes dimensiones que tiene este vaso. Bueno, nace, ¿no? Como tenemos aquí en la figura de la derecha, va a nacer en un lugar que se le llama seno aórtico, ¿no? Que es justamente el límite de la válvula aórtica, ¿no? Habíamos dicho que la aorta prácticamente nace del ventrículo izquierdo, pero lo va a dividir o va a estar separada de este ventrículo mediante la válvula aórtica correspondiente, o válvula también que se les llama sigmoides, ¿no? Y en esta válvula o en el territorio valvular, como puede observarse en el gráfico, forma una especie de bulbo, ¿no? O de abultamiento. Y ese abultamiento o breve aumento de diámetro se le llama seno aórtico. En este seno aórtico, si ustedes observan también ahí a detalle, se dividen precisamente las dos coronarias, ¿no? En el inicio este, de esta válvula, ¿no? Apenas después entonces de la válvula aórtica tenemos las emergencias o los orígenes de las arterias coronarias. De ahí, de este origen, va a ser una especie de arco, ¿no? Habíamos dicho, por eso se le llama callado, porque se le comparaba mucho con los callados o bastones que usan los pastores, por ser de este tamaño, o sea, bastante grandes, ¿no? Bastante de dimensiones grandes. No son como el bastón normal, por ejemplo, que usan los ancianos, sino son un bastón mucho más grande. Y por eso recibe el nombre de cállado. Hace una especie de elevación primero, a partir de este origen de la válvula aórtica, hace una elevación. Esta parte se le llama aorta ascendente. Luego el callado o curva o arco aórtico, propiamente dicho, que como bien es curveado, un poco hacia atrás y hacia la izquierda, y luego vamos descendiendo, ¿no? Lo que se le llama aorta descendente. Entonces tenemos casi 4 divisiones, podríamos decir. Una es la aorta ascendente, ¿no? Otro es el callado aórtico o arco aórtico propiamente dicho. La aorta torácica, ¿no? Que eso me he olvidado mencionar. La aorta descendente tiene a su vez 2 divisiones, ¿no? Las partes superiores se va a llamar aorta torácica, siempre que esté arriba del diafragma, y cuando ya atraviesa el diafragma se denomina aorta abdominal, ¿no? Y finalmente termina o culmina en la división de las 2 arterias ilíacas primitivas, ¿no? Entonces, el final o la terminación de la aorta es en las ilíacas primitivas. Ya ahí estamos hablando del territorio de la pelvis. Muy bien. Aquí tenemos un gráfico que nos permite todavía un poco más dividir, digamos, o ver de manera esquemática estas divisiones. Vemos acá. Una preguntita, por favor. Aquí me sale un anuncio de que esta ventana debe alejarse. ¿Le sale lo mismo en la transmisión?
Sí, doctor. Sí, doctor. Sale ese mismo anuncio. A ver, voy a tratar de alejarme, Sí. pero creo que alejando o poniendo en pantalla no total, igual se mantiene. Ahora vamos a hacer un breve cambio en mi computador, debe ser por el tipo de resolución en pantalla. Un momentito. Sí, también creo que me estaba fijando eso en la presentación. Digo, en la grabación que he hecho en la anterior clase, que se pone un poco medio extraño la transmisión de WhatsApp, o quizás es por la velocidad. Muy bien. Creo que lastimosamente sigue igual, no cambia. Ya, no sé por qué surgir este anuncito que pasará. Me imagino que es por las cuestiones de video de la computadora. Muy bien. Bueno, espero que voy a ver el modo por qué surge ese problema. Para la siguiente lo voy a tratar de superar. Ojalá no sea nada extraño o nada malo. Bueno, entonces en la medida de lo posible, yo sé que está atravesando el gráfico, pero tenemos ahí el arco aórtico, ¿no? La aorta ascendente, ahí está dibujado en rojo. En celeste tenemos el callado aórtico. Y ahí ya vamos mencionando, ¿no? Que tiene tres ramas principales el callado aórtico. Ahí es donde va a dar los grandes vasos. Siempre viene la confusión, ¿no? Después de la válvula aórtica están las coronarias, nunca se olviden eso. En el callado aórtico están los grandes vasos, generalmente dirigidos a la cabeza y a los miembros superiores. Entonces, de ahí nacen esas colaterales. Y la aorta descendente recién es la Doctor. Sí, sí, perdón. Doctor. Se puso verde su pantalla y ahora volvió a la normalidad. Ya, sí, de hecho estaba viendo el chat que me han puesto. ¿Ahora está bien? ¿Se está viendo? Hola, ¿se está viendo ahora bien la pantalla? Sí se ve. Sí, está bien ahora. Ya, perfecto. Muy bien, me imagino que son problemas de conexión. Voy a procurar resolverlo después. Muy bien, entonces si ven el gráfico, por favor, tenemos aquí tres divisiones de la aorta, ¿no? La aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. La aorta ascendente que está graficado con rojo, decíamos que primero nacen las coronarias, ¿no? En lo que es la válvula aórtica, y después nace está el arco aórtico, callado aórtico propiamente dicho, aquí está en celeste, de los que van a nacer el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva y la subclavia izquierda, ¿no? Ambas izquierdas. Luego vamos a explicar cómo son estos vasos a detalle. Luego sigue la aorta descendente, que la llamamos torácica, si está por arriba del diafragma, ¿no? Nunca se olviden eso. Entonces tenemos tres segmentos, vuelvo a repetir: la raíz aórtica, que nace en la válvula aórtica, unión o segmento sinotubular se le llama por eso, porque nace del seno aórtico, que es la válvula, hasta el tubo, ¿no? O hasta el arco propiamente dicho. Algunos usan este nombre de unión sinotubular. Callado aórtico, nacimiento del tronco brachiocefálico. Aquí ya empieza el callado aórtico propiamente dicho. Y la carótida y subclavia izquierdas, ¿no? Del lado izquierdo, porque las arterias del lado derecho van a estar dadas por el tronco brachiocefálico, ¿no? También se le llama a esta zona el istmo aórtico, porque respecto al resto del callado, aquí disminuye un poco su diámetro, ¿no? Más o menos en unos 2 milímetros, 3 milímetros. Y tenemos la aorta descendente, ¿no? Que va a ir hasta aproximadamente el nivel de la
de duodécima, o mejor dicho, decimosegunda dorsal, ¿no? En la que estaríamos hablando ahí de llegar a la parte al límite del diafragma, atraviesa este músculo por el hiato aórtico o agujero aórtico en palabras más comunes, y va a continuar su curso mediante la aorta abdominal. Como verán, es un vaso muy grande y por lo tanto hay que estudiar todos sus colaterales, que es un poquito lo que nos va a ocupar casi toda esta clase. Tenemos acá también otro gráfico para ir repasando. El seno de Valsalva también se le llama, si a alguien le gustan los nombres propios, seno de Valsalva o seno aórtico, el que está en la válvula aórtica. Unión sinotubular, ¿no? La que va a constituir la aorta ascendente, es otro nombre o sinónimo, entonces la unión sinotubular. Arco aórtico propiamente dicho, vuelvo a repetir, ¿no? Tronco brachiocefálico, carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda. Luego tenemos la aorta descendente y finalmente la división del diafragma nos va a dividir en dos, ¿no? En aorta torácica y aorta abdominal. Ahí tenemos las dos subdivisiones más que hablábamos ya en la anterior clase, pero aquí lo tenemos más específico en el cuadrito. La aorta descendente va a ser aquella que, la aorta torácica, mejor dicho, va a ser aquella que está solo hasta el diafragma. La aorta abdominal a partir del diafragma se llama con este nombre, y a su vez se subdivide en dos porciones, ¿no? Suprarrenal e infrarrenal. ¿Por qué o cómo se divide así? Por la emergencia o el origen de las arterias renales, ¿no? Las arterias renales van a ingresar a los riñones y van a dar este límite, ¿no? Todo aquello que sea por encima de estas arterias se va a llamar suprarrenal y por debajo infrarrenal. Muy bien, hasta acá hay alguna pregunta, por favor. Esto es netamente descriptivo. Muy bien, entonces si no hay preguntas, continuamos. Origen, ¿no? Ya hemos pasado esto en el corazón, pero de todos modos no es malo recalcar, ¿no? Las primeras colaterales de la aorta, puede ser pregunta de examen, son las coronarias, ¿no? Puede ser una pregunta, como dicen, de pescada, que piensen que el tronco brachiocefálico, por ejemplo, es la primera colateral, pero no es así, ¿no? Las verdaderas colaterales, las iniciales, son las arterias coronarias, ¿no? Las primeras colaterales de la aorta. Nacen, habíamos dicho, en una porción que se llama seno aórtico por la válvula, y si ven un poco la imagen de la derecha donde está la fotografía, ustedes pueden observar que no es recto, ¿no? Aquí está cortada o seccionada la aorta, pero pueden observar que aquí en el fondo de la válvula aórtica, y si ven un poco la tridimensionalidad que trata de reflejarnos esta fotografía, forma una especie de cuenco, ¿no? O de vasito, no es recto, no se ve la aorta y esta porción de la aorta cortada como si fuera un tubo netamente recto, sino parece que estuviera abultado ahí en el fondo, como forma un seno, realmente como formando un seno. Lo mismo vemos en la parte gráfica de la izquierda, en el gráfico de la izquierda, pero no de forma tan clara como en la fotografía, ¿no? Que es de pieza cadavérica. Esto se le llama seno de Valsalva, ¿no? O seno aórtico, simplemente, si quieren, es la otra denominación, ¿no? Entonces, seno de Valsalva o seno aórtico son sinónimos. Y tenemos la coronaria derecha, habíamos dicho que da una circunfleja y se va a la parte posterior, como se observa acá. Esto es un repaso nomás de lo que ya hemos visto en corazón. Y la carótida, o mejor dicho, coronaria izquierda, que va por sobre todo a irrigar la parte anterior del corazón, ¿no? Igual vemos en el gráfico izquierdo, se ve con mayor precisión porque es un dibujo, ¿no? Que ya está marcado con rojito. Vemos a la coronaria derecha, que es una especie de curva hacia atrás, ¿no? Y hacia abajo.
abajo y va a irrigar la cara diafragmática del corazón, y en cambio la arteria izquierda va a irrigar toda la parte, por un lado izquierda, pero sobre todo la cara anterior del corazón, ¿no? O cara torácica también podríamos decir, si ustedes recuerdan todo lo que habíamos avanzado de este órgano. Muy bien. ¿Por qué hay el callado, no? Y esta imagen me ayuda a explicar eso. Ya me salió la alarma de los 10 minutitos. Como siempre voy a volver a pasar el enlace, así que no se preocupen. Siempre estén atentos, por favor, porque como cortamos y volvemos a invitar, entonces si se sale mucho, otra vez tardan mucho en integrarse, ¿no? Entonces voy a hacer también yo, tratar de cumplir de que sean los 5 minutos exactos para enviarles la invitación, pero estén atentos de todas maneras. Decía, ¿no? ¿Por qué existe el callado aórtico? ¿Por qué hace esta famosa curva? Es por su relación anatómica con dos estructuras muy importantes, ¿no? Por un lado, la división de la arteria pulmonar, que está aquí representado en azul, ¿no? Unos pensarían al ver este gráfico que es una vena, no es así, es la arteria pulmonar. ¿Por qué está con azul? Porque conduce en este caso la sangre no oxigenada, y hemos explicado por qué al revisar circulación mayor y menor. Y, y encima también va a remontar o va a cabalgar particularmente al bronquio derecho, ¿no? Como podemos ver acá. Entonces, después de la carina traqueal, en la que se dividen los dos bronquios, vamos a verlo con más detalle, obviamente en aparato respiratorio, pero por ahora diremos, ¿no? Cuando termina la tráquea, se va a dividir en los dos bronquios primarios, bronquio primario derecho y bronquio primario izquierdo, ¿no? A esta división, aquí hay un pequeño cartílago que se le llama carina, ¿no? Carina traqueal. Y una vez que es atravesado o se divide, ¿no? Termina ya la tráquea con esta división en ambos bronquios, el bronquio derecho se dirige precisamente a ese lado, a la derecha, y encima de él va a remontar o va a ser el arco o el callado aórtico se va a formar, ¿no? Entonces remonta esta estructura y se dirige hacia atrás. Entonces eso es razón, ¿no? Si puede ser también motivo de pregunta de examen, ¿qué es lo que remonta o cubre o, o digamos, o tiene relación por debajo, digamos, con el callado aórtico? Son dos principales estructuras, ¿no? El bronquio derecho, bronquio primario derecho, si quiero ser muy específicos, y la división o la arteria pulmonar derecha, ¿no? La arteria pulmonar también, si alguien solamente le pone arteria pulmonar y bronquio derecho, les voy a hacer valer, ¿no? Lo específico sería decir arteria pulmonar derecha y el bronquio derecho, que es una descripción más precisa. En la imagen más de la derecha tenemos la pieza cadavérica, ¿no? Aquí está cortado ya en la aorta ascendente, pero sí podemos ver el arco, por eso esta toma, ¿no? Para que se correlacione con la parte gráfica que está a la izquierda, en la que vemos, ¿no? La aorta está remontando precisamente el bronquio derecho, que aquí es una estructura cartilaginosa y bien dura, por ejemplo, y podemos ver también que está insinuándose hacia atrás, ¿no? Algo, si son detallistas, pueden ver que sigue incluso el trayecto o el curso un poco pegado al esófago hasta llegar a la parte estomacal, ¿no? La aorta va a seguir su camino a través del diafragma, ¿no? En cambio, el esófago ya forma parte o va a ingresar en el estómago. También podemos ver aquí o aprovechar la fotografía para ver el tronco brachiocefálico, que vemos que es bastante más grande en diámetro, más o menos 1 centímetro de diámetro. Y aquí una insinuación, ¿no? De la carótida primitiva izquierda, esta es la carótida primitiva, y alguito la subclavia, que no se puede notar mucho en esta toma o en este ángulo de la fotografía. Muy bien, entonces ya vamos viendo, ¿no? De manera progresiva estamos repitiendo varias veces cuáles son sus ramas del arco aórtico. Continuando, ¿no?
desciende y termina en el disco intervertebral de la cuarta, quinta vértebra torácica. Eso se refiere al arco aórtico, no, no a la aorta en general. La aorta hemos dicho que va a terminar en la división de las ilíacas, aproximadamente a la altura de la pelvis, ¿no? En cambio, si hablamos solo del arco aórtico, más o menos, si cuentan de acá, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cuarto y quinto costillas, entonces este es el quinto espacio o cuarto espacio intercostal. Justamente este nivel va a terminar el denominado arco, ¿no? Arco o callado aórtico, y empieza la aorta descendente, ¿no? Entonces, aorta ascendente, arco aórtico. Hola, no sé si me pueden escuchar. Se están sumando a la reunión. Entonces, mientras terminan todos de unirse, ya nos queda también poquito tiempo. Eh, Decíamos, ¿no? Habíamos quedado en... Voy a, de todos modos, ampliar. Me sale otra vez ese anuncio de favor alejar la ventana, pero no sé por qué. A ver, veremos. A ver que todo... Muy bien. Entonces, ¿no? Decíamos, la arteria subclavia derecha se va a extender desde el tronco brachiocefálico hasta aproximadamente la primera costilla. Aquí tenemos otra toma, ¿no? Entonces, si ustedes ven, aquí está las yugulares, ¿no? Las venas que están por delante. Y aquí tenemos el tronco brachiocefálico yugular. A ver, por favor, me dice que hay 3 personas más que hay que admitir. Muy bien. Y vemos aquí entonces un detalle, ¿no? Posterior a este tronco yugular brachiocefálico se encuentra el brachiocefálico arterial o el tronco brachiocefálico arterial, en el que podemos observar a partir de su unión, decíamos, vuelvo a repetir, ¿no? De la articulación a, externo-clavicular, que sería más o menos esta altura. Aquí está resecada la clavícula, solo está el esternón, el mango, y tenemos la primera costilla, ¿no? Entonces, a ese nivel del tronco brachiocefálico hace una pequeña curvita, ¿no? Hacia de concavidad inferior, hacia la derecha, y llega al límite de la primera costilla, ¿no? Una vez que atraviesa este límite, ya se deja de llamar subclavia para convertirse en arteria axilar. Por favor, siempre recuerden ese límite. Como pueden observar, da varias colaterales, ¿no? Que habíamos dicho, vamos a dejar un poco para los trabajos los nombres correspondientes, pero sí, obviamente tengo que explicarles la distribución. Perdón, están ingresando más personas a la reunión. Y pueden observar, ¿no? Que da ramos, tanto es el ramo vertebral que va a la cabeza, lo vamos a ver con más detalle en la siguiente imagen. Luego da ramos a la escápula, a la tiroide inferior, es esto, o sea, da un ramo a la tiroides, otros da al cervical superior, o sea, al cuello, van a dar principalmente a los músculos del cuello, y otros ramos dan, sobre todo es el escapular, que va a ir hacia, como dice su nombre, hacia
la escotadura coracoidea del hueso omóplato para irrigar la parte posterior, sobre todo del hombro, ¿no? Entonces, da ramas tanto a la parte cefálica, da ramas a la parte cervical y da ramas a la parte del hombro, ¿no? Para distribuir en esta porción. Pero vamos a repasar las más importantes, ¿no? Las que menciona sobre todo el libro de Tortora, como he dicho que es en el que nos vamos a basar. Estaba explicando también la parte de la torácica interna, también conocida como mamaria interna, antiguamente como mamaria interna, es una de las colaterales, digamos, descendentes, que de la subclavia va a ir hacia adelante, hacia la pared torácica, habíamos dicho de costado al esternón. Es muy importante esta arteria en el sentido de que nos tiene anastomosis con arterias que vienen de la región abdominal y por lo tanto una arteria que se puede utilizar, a veces se la puede extraer para sustituir las coronarias, ¿no? En el caso de hacer una cirugía de bypass, que hay una obstrucción de la arteria coronaria en el corazón y se extraen las mamarias convenientemente para poder irrigar o sustituir la obstrucción que tenga una de las arterias coronarias. Entonces, para el bypass coronario puede usarse la mamaria interna como injerto y a veces es más conveniente porque esta es una arteria, ¿no? Rutinariamente se sacan las colaterales y la vena safena de la pierna para poderlas poner en el corazón si fuera necesario en las obstrucciones, pero en el caso de extraer la mamaria interna, si solo hay pocas arterias coronarias que estén afectadas, se prefiere la arteria mamaria porque es un vaso arterial, ¿no? Entonces sustituye de mejor manera que las venas a los vasos coronarios. Termina en el sexto espacio intercostal aproximadamente y va a irrigar sobre todas las estructuras de la pared torácica anterior y del mediastino, ¿no? Ustedes ya saben qué es el mediastino, lo hemos visto en la anatomía del corazón por todas las relaciones que tiene con este, entonces ya saben a qué cavidad nos referimos. Luego tenemos la arteria vertebral, ¿no? Uno de los principales ramos, acá en el gráfico de la derecha, es uno de los pocos gráficos que este está extraído del libro de la Target, en el que podemos ver de forma bien objetiva, porque es difícil así verlo, trabajarlo en la pieza cadavérica, únicamente vemos insinuaciones y ese es por esta razón, ¿no? La arteria vertebral nace de la subclavia, asciende y va a ir por los huecos de las apófisis transversales de las vértebras cervicales, o que se les llama también agujeros vertebrales, y va a transcurrir a lo largo de todo este ascenso o en forma ascendente, va a ir hacia arriba, hasta finalmente llegar al encéfalo, ¿no? O sea, va a entrar dentro del cráneo y va a dar ramos precisamente a través del foramen magno o del gran agujero del hueso occipital para irrigar precisamente todas las estructuras internas del cerebro, sobre todo el cerebro y todas sus dependencias, ¿no? De hecho que forma con su otra contralateral, ¿no? Cuando llega al cerebro forma la arteria basilar, lo vamos a ver con más detalle cuando avancemos arterias o irrigación de la cabeza, ¿no? Pero de acá quiero que se acuerden bien el trayecto, no es fácil, es vertebral porque va a ir a través de los agujeros vertebrales. Por favor, que todos corten sus audios si ingresan, para que no haya interrupciones. Decíamos, ¿no? La arteria vertebral, entonces se llama así porque va a través de los agujeros vertebrales de las vértebras cervicales. Arteria axilar, ¿no? Habíamos dicho que es continuación de la subclavia derecha, a partir de donde, sobre todo del límite de la primera costilla, desde ahí ya se llama axilar. Irriga el hombro, los músculos torácicos escapulares y hasta el húmero, ¿no? Va a dar la arteria nutricia al húmero. De hecho que en este trayecto
perdón, alguien al ingresar, alguien está, bueno, se ha inhabilitado la cámara. Por favor, todos silencien, voy a volver a compartir. Muy bien, decíamos entonces, la arteria axilar es continuación de la subclavia. Se encuentra por si acaso, o va a representar también el fondo del llamado hueco axilar, ¿no? Creo que no nos toca a nosotros la parte muscular, pero me imagino que en el primer curso lo han llevado, cuáles son los principales límites del hueco axilar. Recuerden que en el vértice de este hueco axilar se encuentra precisamente la arteria. Como decía, ¿no? Da ramos tanto a los músculos pectorales, como tenemos aquí ramos nutricios del pectoral mayor, del pectoral menor, da ramos al hombro, sobre todo a los músculos como el deltoides, ¿no? También en parte contribuye a la región del omóplato o región escapular o región posterior del hombro, y continúa dando ramos incluso a la pared torácica por el costado, ¿no? También hace estas famosas arterias circunflejas, ¿no? De la parte del hombro, que van a irrigar la parte superior del húmero. Y finalmente, cuando ya termina aproximadamente este límite inferior del borde escapular o del borde del omóplato, ya deja de llamarse axilar para convertirse en humeral o braquial, ¿no? Aquí tenemos una toma de la pieza cadavérica en que está en ligera extensión el hombro, y podemos observar que se ha resecado muchos órganos. Aquí tenemos el pulmón, por ejemplo, que está resecado en un corte transversal, pero en sentido anteroposterior. Vemos las costillas, el plastrón costal, y precisamente vemos la arteria axilar, ¿no? No hay otra forma de acceder, entonces esta arteria es un poco complicadita de ver en la pieza cadavérica. Es necesario resecar los tendones. Aquí están los ramos al pectoral mayor y al pectoral menor. Vemos que todavía siguen continuos ahí. Luego vemos también sus ramos, sobre todo torácicos, ¿no? A la parte externa del tórax. Aquí vemos uno. Y también sus ramos subescapulares, ¿no? Para los músculos correspondientes. Y finalmente recién se va a convertir en denominada arteria humeral o también arteria braquial, ¿no? Cuando se va a continuar o cuando ya va a entrar a la región que denominamos brazo, ¿no? O al miembro superior. Ahí va a adquirir el nombre de humeral o braquial. Luego tenemos entonces la arteria braquial propiamente dicha. Es de la que más habla el libro porque precisamente esta arteria tiene connotaciones prácticas, ¿no? Esta es de la que se toma la presión arterial con el esfigmomanómetro o, o tensiómetro de aire, que se llama, al tensiómetro normal, que hace un abrazo, ¿no? A la región braquial o al brazo, se le envuelve en el brazo su manguito y hace presión. Entonces, ¿a qué arteria es a la que hace presión el manguito del tensiómetro? A la arteria braquial. Braquial se llama, es su nombre más actual, digamos. En el Rubier van a encontrarlo como arteria humeral, ¿no? En los libros antiguos de anatomía está como arteria humeral. Humeral porque acompaña a este hueso, al húmero, aunque no lo hace de forma tan pegada, sino más bien a través de los músculos que están insertados en este hueso, y braquial porque corresponde a la única arteria del brazo, ¿no? Entonces arteria braquial o humeral son el mismo, son sinónimos, ¿no? Son sinonimias del mismo nombre o refiriéndonos a la misma estructura. Podemos observar que se continúa o nace como continuación de la arteria axilar, penetra en el brazo, y a lo largo de todo su trayecto se va haciendo cada vez más superficial, ¿no? Cuando llega acá a la parte superior del brazo o al tercio superior del brazo,
es un poco más profunda. Luego se insinúa por el borde interno, borde braquial o cara medial del brazo y va a acompañar a su borde lateral igual del bíceps. Aquí tenemos al músculo bíceps y se va a insinuar en esta especie de fosa o hueco que se forma entre las porciones del bíceps y el tríceps por detrás. Y se va a insinuar finalmente casi hasta llegar al pliegue del codo. Aquí tenemos la región del codo, ¿no? Que se contiene por toda la parte anterior, donde se va a dividir recién en arteria cubital y arteria radial, donde se hace mucho más superficial, más o menos desde unos 5 centímetros por encima, 4 traveses de dedo del pliegue del codo exacto y por todo el pliegue del codo. Entonces nos permite, ahí es donde se pone el estetoscopio o fonendoscopio para poder captar los ruidos de Korotov, ¿no? Que son característicos de la presión arterial. Entonces es una arteria muy importante ubicarla para poder tomar la tensión mediante el esfigmomanómetro, ¿no? Entonces muy importante la correlación de esta arteria braquial. Puede ser dar lugar a pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la arteria que se utiliza para tomar la presión arterial, para medir la presión arterial? La arteria braquial. ¿Se puede tomar en otras arterias? Sí, se puede tomar en la arteria femoral, digamos, en el muslo, incluso de la pierna, de la arteria tibial, pero no son lo más usual porque se necesita otro tipo de manguitos, ¿no? Para la pierna se necesita un mango bastante largo y grueso y no siempre todos los servicios ni todos los comercios de insumos de medicamentos tienen ese tipo de aparatos, ¿no? Pero lo más usual es en el brazo, en la arteria braquial, también llamada humeral. Me olvidaba explicar los pequeños ramos, ¿no? Los ramos que va a dar son principalmente musculares, ¿no? Ya habíamos dicho que la axilar va a dar la arteria nutricia al húmero, pero sin embargo, en todo su trayecto va dando pequeños ramos, sobre todo al bíceps, al tríceps, que son tanto el músculo anterior como el músculo posterior del brazo, ¿no? Muy importante, entonces, a lo largo de todo el camino va irrigando también a estos músculos. Finalmente, al pliegue del codo, como si fuera una continuación de la otra imagen, aquí tenemos dos tomas, y con esto creo que voy a terminar el día de hoy. Tenemos la división, ¿no? En el pliegue del codo, aproximadamente en el lado interno, se va a dividir, o mejor dicho, cerca de la superficie más bien cubital. El radio se encuentra hacia afuera, si ustedes recuerdan, y el cúbito se encuentra hacia adentro, en la ubicación ósea. Se va a dividir correspondientemente, ¿no? En arteria radial y arteria cubital. La radial sigue un poco superficial, como ustedes pueden ver en la pieza cadavérica. En cambio, la cubital se hace mucho más profunda y de hecho aquí se han retraído varios músculos para poder observar a la arteria cubital. En el gráfico de más a la derecha podemos ver la misma disposición, ¿no? La arteria cubital está un poco más hacia precisamente cubriendo este hueso cubital y en planos más profundos. Y la arteria radial, más bien, si bien la van a cubrir sobre todo en la parte superior del antebrazo, en sus 2/3, al final o llegando a la altura de la muñeca, va a hacerse mucho más superficial y tiene la ventaja que como se va a ubicar delante del cuerpo del radio, de su extremidad inferior, va a tener un fondo duro, ¿no? Un fondo de hueso duro, que permite perfectamente tomar el pulso en esta región, ¿no? Entonces, los tendones son el palmar mayor, son tendones del palmar mayor y del músculo extensor propio del dedo pulgar. El límite de estos tendones, ahí lo van a poder ubicar el trayecto de la arteria radial. Es la arteria que frecuentemente se toma el pulso, ¿no? Del famoso pulso de la muñeca.
Espero que si es que se habilitan las prácticas, podamos observarlo tanto en la pieza cadavérica como practicar tomar el pulso. Entonces tiene una aplicación también clínica, práctica, esta arteria, o saber ubicar esta arteria. Entonces, ya han visto que a lo largo del miembro superior, la arteria tanto braquial o humeral y la arteria radial son muy importantes por sus connotaciones clínicas, ¿no? La braquial sirve para tomar la presión arterial y en el caso de la radial para tomar el pulso. Algunas personas que tengan la piel muy gruesa, puede ser personas obesas que tengan mucho tejido celular subcutáneo, o más bien personas incluso a veces que son flaquitas. Se supone que cuando son flaquitas debería ser más fácil, pero hay algunas que por la poca masa muscular no permiten ubicar bien dónde se encuentran los tendones ni la arteria radial. En esos casos no se va a notar mucho estas arterias, ¿no? Pero no pasa con todas las personas. Otra toma más horizontal para que se vea detalle. Aquí observamos, ¿no? Entonces la arteria braquial o humeral llega al pliegue del codo y se subdivide a su vez en arteria radial, ¿no? Y la arteria cubital, que va a estar por dentro. La radial por fuera, del lado del pulgar, y la arteria cubital. Si recuerdan, el cúbito recibe también otro nombre, este hueso, ¿no? Su sinonimia es ulna, y por eso a esta arteria también se le llama arteria ulnar, ¿no? Entonces puede valer ambos nombres. Son, según la última reunión de nómina anatómica, son válidos describir ambos nombres. Finalmente ambos se van a encontrar, ¿no? La cubital yendo por su lado o por la región cubital propiamente dicha, y la arteria radial yendo por la parte externa del antebrazo, van a finalmente en la palma de la mano juntarse o anastomosarse y van a formar lo que se refiere o se denomina arcos palmares, ¿no? Arco palmar profundo y arco palmar superficial son dos que van a distribuirse a su vez o dar ramos a toda la región de la mano, sobre todo a los dedos y a la palma, ¿no? Y a todos los músculos que componen. Entonces también muy importante de esa parte su papel. Muy bien, nos quedan 5 minutitos, vamos a aprovechar para despedirnos y hacer las asistencias correspondientes. Quisiera saber si hay alguna pregunta hasta acá. Disculpe, doctor. Vamos a dar el miércoles examen, ¿verdad? En su horario. Sí, el miércoles lo vamos a dar. Vamos a tener primero una reunión previa a las 7:30, como siempre, como cuando pasamos clases, en que vamos a ver. 7:30 primero con usted una reunión. Claro, para decirles instrucciones de cómo tienen que hacer el examen, todo lo demás, ¿no? Para ubicarles bien. Y disculpe, doctor, estaba diciendo de unos cuestionarios, o sea, y los cuestionarios. Sí, tiene que hacerse cuestionarios por cada clase, pero debido al tiempo, digamos, o que recién los voy a subir, les voy a dar más plazo para que los entreguen. Entonces no van a ser cuestionarios antes del examen, su entrega va a ser posterior a la siguiente semana, probablemente. Pero estos cuestionarios van a ser una suerte de ayuda a memoria, digamos, ¿no? Para repasar los temas principalmente. De todos modos, me va a llevar mucho tiempo y por eso es que les pido un poco de paciencia. Cada una de estas clases, si hubiera quedado incompleta o alguien no ha podido entrar, digamos, a la clase o no se hayan podido conectar a las sesiones de Zoom, tienen que estar en una videoclase completa, ¿no? Voy a ver el modo de postearlos y también se van a publicar en la plataforma. Entonces, por favor, todo el material va a estar subido sí o sí hasta antes del examen, hasta el día miércoles, y en base ¿También los videos los vas a sí, tienen que estar en la plataforma, porque si no, no van a tener material para poder estudiar. De todos modos, mientras hago eso, porque en la plataforma es un poco más lento construir las cosas, voy a enviarles todo lo que pueda al grupo de WhatsApp pero todo tiene que estar disponible en la plataforma. De todos modos, en esa reunión que vamos a tener el día miércoles a primera hora, vamos a definir todo eso, ¿no? Si han tenido acceso, si están pudiendo ver todo el material, si está todo
todo, digamos, ya bien construido en la plataforma para que puedan acceder al mismo y no haya problemas. Si hubiera algún lío en el material, sobre todo que no pueden acceder o no se haya podido, digamos, subir a la plataforma o algo haya pasado, en ese caso vamos a suspender la evaluación posiblemente el miércoles, pero a no ser que pase algo así, vamos a darla ese día, ¿no? Vuelvo a decir, no es una evaluación atemporal, así que no es como un examen presencial en el que hay un límite de tiempo, o por lo menos yo no acostumbro a hacer eso, y más bien el tiempo va a ser prolongado, ¿no? Será hasta más de mediodía el tiempo que tengan para hacer la prueba o el cuestionario. Y en base a eso recién se va a hacer las correspondientes evaluaciones, ¿no? O sea, se va a calificar también. Si hubiera, generalmente todos nos recomiendan, ¿no? Para hacernos menos líos, que sean opción múltiple, así que va a ser el formato más habitual que las preguntas sean de opción múltiple. Pero regularmente o alguna vez yo hago preguntas de respuesta libre porque me da a entender o a mí me permite conocer mejor a los alumnos, ¿no? Esas respuestas libres. Pero si fuera el caso, en ese caso no lo califica la plataforma, sino que yo tengo que revisar cada pregunta y calificarlo de forma manual, ¿no? Lo que se dice manual, ya no lo califica la plataforma automáticamente. Muy bien, como digo, reunión previa, vamos a establecer todas las reglas del juego antes de dar el examen. No les voy a dar el examen así a ciegas, digamos, de que ya les entrego y tienen que devolverme ya contestado. No va a ser así, tenemos que tener una reunión previa. De todos modos, estos días sí vamos a estar en contacto hasta el día miércoles. No voy a estar perdido, digamos, estos días para ver si les está llegando el material o no. En base a la clase, ¿tiene alguien alguna pregunta? Creo que ninguna. ¿Alguna otra duda respecto a lo que va a ser el examen el día miércoles o algo? Doctor, una pregunta. Sí. ¿De cuántas preguntas será el examen? Estimo que para lo que hemos avanzado, unas 30 preguntas está más que suficiente, ¿no? Anatomía es una materia ampulosa, así que como han visto, y seguro quizás ni lo han notado, ¿no? Hemos descrito bastantes estructuras, corazón, sangre y esta parte vascular, daría para unas 50, pero yo creo que alrededor de 30 van a ser, no creo que sea más. Bueno, sí, sí. ¿Alguien más quería preguntar algo? Doctor, sobre la asistencia de hoy. Sí, por favor, quisiera que habiliten sus cámaras a medida que voy llamando, justo también antes que se apague el tiempo. Me imagino que tienen otra materia también, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces lo haremos rapidito. Según vaya viendo en la lista de participantes del show, si quieren después de habilitar sus cámaras y decir presente, pueden retirarse, ¿no? De la reunión. Jocelyn Choque Flores. Muy bien, perfecto, gracias, te veo, Jocelyn. Que tengas buen día. Ademar Calcina. Si por algún motivo no podrían habilitar su cámara, por lo menos en audio, tienen que contestar. Me sale Presente, licenciado. presente, buenos días, que tengas un buen día. Álvaro Ademir Chura. Presente, doctor. Buenos días, que tengas un buen día, gracias por la atención prestada. Belén Aliaga. Presente, licenciado. Que tengas buen día, Belén, gracias. Brian Mamani. Presente, licenciado. No tengo cámara, perdón, licenciado. Está en la compu. Muy bien, listo, gracias por la atención prestada. Camila López.
Mientras Brian, Presente, licenciado. bienvenida Camila, que tengas un buen día. Brian Mamani, Presente, Presente, licenciado. licenciado. Camila López, muy bien, presente. Brian también presente. Carla Cordero, Presente, licenciado. buenos días Carla. Carla Machicado, Presente, doctor. muy bien. Selena Mamani, Presente, doctor. muy bien Selena, tomada tu asistencia. Cristian Calle, Presente, licenciado. muy buenos días Cristian, que tengas un buen día, gracias. Diego Ticona Alarcón, Presente, doctor. muy bien Diego. Dorian Viter Mamani, Presente, doctor. Doris Mamani, Presente, doctor. bienvenida Doris, que tengas un buen día. Elvira Mamani, Presente, doctor. toma tu asistencia Elvira, gracias. Esteban Ramos, Presente, doctor. muy bien Esteban. Ever Maquera, Presente, doctor. muy bien. Gabriel Durán, ya creo que Gabriel está tratando de habilitar su cámara. Gabriel, Presente, doctor. toma tu asistencia Gabriel, gracias. Gabriela Huanca, Guadalupe Guachaya, si no mientras, antes de Gabriela. Presente, doctor. Muy bien, tomada tu asistencia. Gabriela también estaba queriendo, creo que, habilitar su cámara. Isaías Cocarico, Presente, doctor. muy bien. Janet Calderón, me voy a ir apurando porque ya no queda tiempo también en esto. Ok, tomada tu asistencia. Jocelyn Loida Blanco, Presente, doctor. Jocelyn Nina, Presente, doctor. Jimena Apaza, Juana Parada, no, creo que la Jimena estaba tratando de habilitar su su cámara. Presente, doctor. Sí, doctor. Muy bien, tomado sus asistencias. Lidia Blanco, Presente, doctor. Catherine Bautista, Presente, doctor. Karen, solo tengo como Karen acá. Presente, doctor. Karen Yamaca. Perfecto. María Nanrabe, creo que es, ¿no? Presente, doctor. Mariluz Huaycho, Presente, doctor. Mayerly Huanca, Presente, doctor. Noelia López, Presente, doctor. Olga Ruth Calizaya, Presente, doctor. Patricia Mamani Choque, Presente, doctor. Rosby Condori, perdón, justo me están llamando. Por favor, tengo una llamada de la universidad. Los demás me dejan su asistencia en el WhatsApp, por favor. Ya. Ok, doctor, gracias.